Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy vengo a presentar una historia no mía, pero sí interesante de Naruto. Si te gusta, puedes dejar tu like. En la descripción dejaré los enlaces del autor. Dicho esto, no alargaré la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 29. Capítulo 29. Corriendo contra el tiempo. Rata, tigre, perro, buey, conejo, tigre, estilo fuego. Técnica de fuego sabio fénix. Las manos de Seimei se movieron velozmente, como una mariposa revoloteando entre las flores, formando 6 sellos manuales consecutivos. Luego, respiró hondo y exhaló con fuerza. En el siguiente instante, grupos de llamas salieron disparados de su boca, parecidas a las semillas de una flor de fénix, y se precipitaron hacia 7 u 8 grandes árboles que había más adelante. Sharingan. Con un pensamiento, Seimei activó su Sharingan. Al instante, sus pupilas se volvieron rojas como la sangre y dentro de ellas apareció un tomoe de un negro intenso, girando rápidamente como un molinete. Con la ayuda de la poderosa percepción del Sharingan, Seimei controló las llamas, guiándolas para que se cruzaran y volaran hacia diferentes árboles. ¡Bum! 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 Se escucharon una serie de explosiones. Las llamas, tras una serie de bailes irregulares, bombardearon con precisión varios árboles. Todo el proceso fue visualmente impactante. No es que Seimei estuviera presumiendo deliberadamente, haciendo la escena tan extravagante. Más bien, la esencia de esta técnica era combinar ilusión y realidad, utilizando ataques deslumbrantes para ocultar la verdadera intención y asestar un golpe fatal al oponente. En casos aún más extremos, podría combinarse con ataques shuriken. Con esto en mente, Seimei volvió a formar sellos manuales. Al momento de lanzar el jutsu, sacó varios shuriken y los lanzó rápidamente. Las llamas volvieron a golpear los árboles, pero más rápido que las llamas, fueron los shuriken ocultos en su interior. El shuriken, calentado al rojo vivo por la alta temperatura, salió volando y golpeó los troncos de los árboles, quemando instantáneamente la corteza circundante hasta dejarla negra. Uno podría imaginar el efecto devastador que semejante ataque tendría en un cuerpo humano. La carne y la sangre no serían rival para él. En un instante, uno podría resultar gravemente herido y caer al suelo, posiblemente incluso perdiendo la vida. ¿Quién dijo que el estilo fuego no podía matar? La combinación de ataques físicos y mágicos sería insoportable para cualquiera que los recibiera. La única lástima fue que este método de ataque desperdiciaba mucho shuriken. Básicamente, un uso y el shuriken quedó arruinado, ni siquiera valió la pena recuperarlo. Sin embargo, la capacidad de una bolsa de herramientas ninja era limitada. Seimei no podía llevar demasiados shuriken consigo en todo momento, por lo que definitivamente no podía usar este movimiento a la ligera a menos que fuera crucial. Ordenando sus pensamientos, Seimei dejó de pensar en ello y abrió su panel de competencia con un pensamiento. Al momento siguiente, apareció la familiar pantalla azul claro. Nombre: Uchiha Seimei. Edad: 11 años. Físico: 7. Espíritu: 9. Chakra: 1208, 30, 18, 32, 10. Linaje: Sharingan, Tomoe individual, 30, 1000, 50, 1000. Habilidades: técnica de refinamiento de chakras. Nivel 3, 322, 1000. Nivel 3, 346, 1000. Estilo fuego, gran bola de fuego. Nivel 1, 50, 200, estilo de fuego. Sabio fénix, técnica de fuego. Nivel 1, 5, 200, estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón. Nivel 1, 1, 200, ilusión demoníaca. Técnica de estacas de grilletes. Nivel 1, 1, 200, técnica de parpadeo corporal. Nivel 1, 10, 200, técnica de reflexión del corazón. Nivel 3, 683, 1000, lanzamiento de shuriken. Nivel 3, 1 milésimo. Nivel 3, 60, 1000, control de chakras. Nivel 3, 102, 1000, técnicas de 3 cuerpos.
Nivel 3, 0, 0, Taijutsu básico. Nivel 3, 0, 0, habían pasado 10 días desde que despertó su Sharingan, y 3 días desde que comenzó a practicar el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Gracias a haber dominado desde el principio el estilo de fuego. Técnica de gran bola de fuego, su progreso en el estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix fue notablemente rápido. Debido a que las dos técnicas compartían similitudes, después de solo unas 30 repeticiones, su estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix acumuló 100 puntos de competencia, alcanzando exitosamente la etapa y avanzando del nivel 0 al nivel 1. Este proceso consumió alrededor de 2500 puntos de chakra. Originalmente habrían sido 3000 puntos, pero su nivel 3, 102.000 control de chakra le permitió ahorrar un 15,5% de chakra. Así que, se convirtieron en 2500 puntos. Además, estaba el estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón. Habiendo aprendido sucesivamente el estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego y el estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix, Seimei había adquirido una comprensión más profunda del estilo de fuego en sí. En este proceso, había captado inconscientemente algunos conceptos básicos de la forma y la transformación de la naturaleza del chakra del estilo fuego. Y cualquier ninjutsu de estilo fuego era inseparable de estos dos aspectos. Por lo tanto, la práctica de Seimei del estilo de fuego, técnica de fuego de dragón también fue el doble de efectiva. Después de menos de 40 intentos, acumuló suficientes puntos de competencia para dominarlo con éxito. Durante la práctica, excluyendo el chakra ahorrado por control de chakra, consumió alrededor de 3000 puntos de chakra. Así, los dos ninjutsu combinados consumieron 5500 de sus puntos de chakra. Y en 3 días, la cantidad total de chakra que podía usar era alrededor de 10.000 puntos. Por lo tanto, el chakra restante se utilizó para practicar la ilusión demoníaca. Técnica de las estacas grilletes y la técnica del parpadeo corporal. El primero era un genjutsu diseñado específicamente para el Sharingan, por lo que Seimei lo aprendió con facilidad. Tras unas 20 repeticiones y gastar más de 1000 puntos de chakra, lo dominó con éxito. Durante este tiempo, Seimei también notó que la tasa de crecimiento de la competencia del Sharingan había aumentado. Entonces comenzó a analizar y probar los factores clave. Finalmente, a través del control mejorado del estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix y el estilo de fuego, técnica de fuego del dragón, Seimei descubrió la razón. De hecho, el principio era simple. Úsalo o piérdelo. Cuanto más intensamente utilizaba el Sharingan, más rápido se acumulaba su competencia. ¿Cuánto más rápido? Según la estimación de Seimei, era aproximadamente el doble de rápido que simplemente mantener los ojos abiertos. Desafortunadamente, este método consumía mucho chakra. En promedio, se necesitaban 1000 puntos de chakra para obtener un punto de competencia. Aunque era menos de los 1700 puntos requeridos para la técnica de reflexión del corazón, era mucho más que los 300 puntos para acumular tiempo pasivamente. Con sus actuales reservas de chakra, no podría soportar tal consumo. Quizás cuando tuviera abundante chakra, podría intentar esta extravagante forma de aumentar la eficacia de su Sharingan. Y esto requería que se mantuviera al día con el nivel de su técnica de refinamiento de chakras. Con su físico actual y sus atributos espirituales, mientras el nivel de su técnica de refinamiento de chakra aumentara, la cantidad de chakra que podía usar cada día inevitablemente aumentaría significativamente. En ese momento, podría intentar utilizar este método para ganar competencia. Además, este método tenía otra ventaja. Podía aumentar simultáneamente la competencia de las habilidades utilizadas en conjunto con él. Limpiándose la baba de la comisura de la boca, Seimei apartó sus pensamientos y se concentró en la técnica de parpadeo corporal. Como era solo un ninjutsu de rango D, que requería un mínimo de 30 puntos de chakra para lanzarlo una vez, Seimei lo dominó fácilmente. Sin embargo, después de alcanzar el nivel 1, su consumo mínimo de chakra aumentó a 50 puntos. Además, si quisiera recorrer una distancia mayor, el consumo de chakra aumentaría aún más. Sin embargo, al adquirir competencia, Seimei definitivamente no haría eso.
Para él, siempre que pudiera ganar competencia, usar cualquier chakra extra era un desperdicio. Que se oyeron unos pasos débiles acercándose. Las orejas de Seimei se crisparon y completó rápidamente los sellos manuales. Abriendo la boca, escupió una enorme bola de fuego. La bola de fuego salió disparada rápidamente, estrellándose contra varios árboles grandes que se encontraban frente a ella, y luego explotó con un estruendo. Las llamas, que se expandieron rápidamente, envolvieron todo a su alrededor. Fin del capítulo. Capítulo 30. Capítulo 30. Partida. Aplauso, aplauso, aplauso. Se escuchó una ronda de aplausos. Seimei siguió el sonido y vio una figura que aparecía en la distancia y luego desfilaba ante él en un instante. Tío del clan. Al ver al recién llegado, Seimei hizo una leve reverencia en señal de saludo. El recién llegado era Uchiha Ieyasu, de 18 años este año, con su Sharingan ya evolucionado a 3 Tomoe. Recientemente, era un genio en ascenso en el clan Uchiha. Desafortunadamente, Seimei no había escuchado este nombre en su vida anterior. No sabía si Ieyasu murió en esta guerra mundial ninja, en alguna misión, o fue derribado por Itachi, convirtiéndose en un cadáver sin nombre. Sin darse cuenta de los pensamientos internos de Seimei, Uchiha Ieyasu asintió, miró a su alrededor y dijo casualmente: "Tu técnica de la gran bola de fuego es bastante buena". Sin esperar la respuesta de Seimei, sacó un pergamino de su pecho y se lo arrojó, diciendo: "Aquí, esta es la técnica de clon de sombra que solicitaste. Recuerda no pasársela a otros". Así es, además del estilo de fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix, estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón, ilusión demoníaca. Técnica de estacas encadenantes y técnica de parpadeo corporal. También planeaba aprender la técnica de clon de sombras. Cualquier ninja Uchiha, al graduarse de la Academia Ninja y convertirse en Genin, podía solicitar un ninjutsu, genjutsu o taijutsu del clan. Este fue un beneficio proporcionado por el clan Uchiha. Seimei no había reclamado este beneficio desde su graduación hasta ahora. Al ver que estaba a punto de dirigirse al campo de batalla y no sabía cuándo regresaría la próxima vez, naturalmente quiso asegurar este beneficio primero. Además, realmente quería aprender esta técnica. Porque a medida que aumentaba el nivel de habilidad, también aumentaba la competencia requerida para cada habilidad. Confiar solo en sí mismo era un poco abrumador. Los clones de sombra, como clones tangibles, podrían transferir perfectamente experiencia y recuerdos al cuerpo original, eliminando cualquier preocupación sobre no poder ayudar a ganar competencia. Sin embargo, su eficacia aún era desconocida. Seimei tomó el pergamino y lo hojeó brevemente. Tras confirmar que no había problemas, le dio las gracias a Uchiha Ieyasu. Uchiha Ieyasu agitó su mano, no quedándose por más tiempo y desapareció con unos pocos destellos. Seimei se sentó en el suelo, examinando cuidadosamente el pergamino que tenía en la mano. Tras un largo rato, tras confirmar que Ieyasu se había marchado, guardó el pergamino. No era que Seimei fuera demasiado cauteloso, pero tenía demasiados secretos. Cualquiera de ellos expuesto le traería un sinfín de problemas. Seimei solo quería mejorar su habilidad pacíficamente y no quería verse involucrado en ningún problema. Así que tenía que ser extremadamente cuidadoso. De lo contrario, no habría utilizado inmediatamente el estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego para destruir todos los rastros a su alrededor después de sentir que alguien se acercaba. Era importante señalar que el ninjutsu realizado con y sin la ayuda del Sharingan tenía resultados diferentes. Tomemos como ejemplo el estilo fuego. Técnica de fuego del sabio Fénix. Un ninja Uchiha sin Sharingan despertado podría ejecutarlo, pero no podría controlarlo con tanta precisión como él. Esta sutil diferencia puede no ser perceptible para la gente común, pero los ninjas Uchiha experimentados, especialmente aquellos con el Sharingan despierto, probablemente podrían detectar la discrepancia con una mirada. Si eso sucediera, el secreto de su despertar del Sharingan podría quedar expuesto. Seimei no quería apostar si la persona era un Uchiha o si podía ver a través de él, por lo que era mejor quemar todo con fuego.
No solo borró los rastros de entrenamiento, sino que incluso cuando salía en días normales, Seimei no dejaba que su nivel de chakra superara los 2000 puntos. Era importante saber que, ya fuera el Sharingan, el Byakugan o algún ninja de tipo sensorial, todos podían juzgar el nivel de chakra de un ninja hasta cierto punto. Y luego usa eso para determinar la fuerza del ninja. 2000 puntos era un nivel seguro. Por debajo de este valor, podría no ser capaz de afrontar situaciones inesperadas. Y por encima de este valor, podría atraer una atención no deseada. Aunque Seimei no pensó que alguien prestaría atención específicamente a un debilucho como él, por si acaso, todavía no restauró su chakra a más de 2000 puntos. De todos modos, necesitaba mucho chakra para ganar competencia, por lo que controlar su nivel de chakra era fácil. Ahora, lo único que había que considerar era si debía mantener ese estado cuando partiera con el equipo hacia la Tierra de la Lluvia en unos días. Era concebible que el viaje no fuera pacífico. Quizás dentro de la Tierra del Fuego, los enemigos no se atreverían a atacar imprudentemente, pero una vez que abandonaran la Tierra del Fuego y entraran en la Tierra de la Lluvia, las cosas podrían ser diferentes. Si cayera en una trampa debido a la falta de chakra en ese momento, sería un gran problema. Permaneciendo allí, sumido en sus pensamientos por un rato, Seimei suspiró de repente y murmuró para sí mismo: ¡ay! Ahora solo puedo esperar que haya más gente cuando nos vayamos, si no, será bastante problemático. Con eso, dejó de pensar y comenzó a practicar intensivamente la técnica del parpadeo corporal. Como método de escape planeado, Seimei tuvo que elevar su nivel aún más. El tiempo voló. 3 días después. Esta mañana, Seimei se vistió elegantemente, se puso su bolsa de herramientas ninja, se ató el protector de frente, se puso su mochila y salió por la puerta. Pasando por calles y callejones, Seimei se dirigió hacia el punto de encuentro. En el camino, ocasionalmente vio a 1 o 2 ninjas vestidos de manera similar a él, llevando bolsas grandes y pequeñas, dirigiéndose hacia la puerta de Konoha. Así es, hoy era el día de salida. Primero se reunirían en la entrada de la aldea de Konoha, luego contarían el número de personas y finalmente, después de confirmar que todo estaba en orden, partirían juntos hacia el campo de batalla en la Tierra de la Lluvia. Unos minutos más tarde, Seimei llegó a la entrada de la aldea de Konoha. A estas alturas ya se había reunido allí mucha gente. Además, había docenas de carros alineados, algunos cargados con comida, otros con herramientas ninja, todos llenos hasta el borde. Estos eran los suministros que escoltaban hacia el frente. Ya sea en su vida pasada o en esta, las guerras, en última instancia, ponían a prueba la capacidad logística. Si la logística no podía seguir el ritmo, la guerra no se podía ganar. Por lo tanto, además de esos novatos, también había muchos Jonin que los acompañaban, y todos eran Jonin de varios clanes. Esto hizo que Seimei se sintiera un poco aliviado. Después de todo, solo tenía 2000 puntos de chakra en su cuerpo, y no podía liberar toda su fuerza. Así es, al final, Seimei decidió mantener su estado habitual. No creía tener la mala suerte de encontrarse con un enemigo que no pudiera controlar con 2000 puntos de chakra. Si lo hacía, siempre podía huir primero. Seimei, aquí. Mientras Seimei miraba a su alrededor, la voz de Ryosuke se escuchó entre la multitud. Seimei miró hacia el lugar del sonido y vio a Ryosuke y Furukawa de pie frente a un carro, saludándolo. Así que se acercó rápidamente. Al ver que Seimei se acercaba, antes de que Ryosuke pudiera hablar, Furukawa preguntó primero: ¿cómo va tu técnica de parpadeo corporal? Así es, Seimei aprendió la técnica Body Flicker de Furukawa. Entre los ninjutsu que le habían dejado sus padres, esta técnica no estaba incluida, y no quería desperdiciar la preciosa oportunidad de solicitar una técnica al clan en un simple ninjutsu de rango D. Entonces puso su mirada en Furukawa. Era el deber del líder del equipo Jonin enseñar ninjutsu a sus estudiantes, así que al escuchar la petición de Seimei, Furukawa no dudó en enseñarle esta técnica. Lógicamente, esta técnica debería haber sido enseñada después de que Seimei fuera ascendido a Chunin. Pero Furukawa había presenciado a Seimei usar el ninjutsu de rango C estilo de fuego. Técnica de gran bola de fuego, y sabía que un mero ninjutsu de rango D no era nada para él.
Así que no se contuvo. Ahora, habían pasado algunos días y escuché a Furukawa preguntar nuevamente. Seimei abrió su panel en secreto y lo miró. La técnica de parpadeo corporal había cambiado de nivel 1, 10, 200, a nivel 2, 15, 500. Con esta habilidad, podía lanzarlo en menos de un segundo. Sin embargo, manteniendo su habitual discreción, Seimei simplemente respondió. Ya lo he aprendido. ¿Es eso así? Al escuchar la respuesta de Seimei, Furukawa permaneció evasivo. Fin del capítulo. Capítulo 31. Capítulo 31. Emboscada. Seimei, ¿realmente lo dominas? Furukawa no mostró ninguna reacción a la respuesta de Seimei, pero Ryosuke, de pie junto a ellos, no pudo mantener la calma. Aunque sabía desde hacía tiempo que había una brecha entre él y Seimei en capacidad de aprendizaje, su espíritu competitivo juvenil todavía lo hacía reacio a quedarse atrás. Anteriormente, cuando Furukawa le enseñó a Seimei la técnica del parpadeo corporal, no evitó a Ryosuke. Por lo tanto, Ryosuke también lo aprendió en el camino. Durante los últimos días, había practicado con ahínco y finalmente había comprendido algunos de los puntos clave de la técnica. Quizás no pudiera usarla en combate intenso, pero sí podía ejecutarla a la perfección en situaciones normales. Aunque esto no podía considerarse como dominar la técnica, era suficiente para que Ryosuke estuviera orgulloso de sí mismo. Al principio pensó que el progreso de Seimei sería similar al suyo, quizá un poco superior como mucho. Pero la realidad estaba muy lejos de eso. Tras haber sido compañeros de equipo durante varios meses, Ryosuke comprendía la forma de hablar y actuar de Seimei. Seimei podía minimizar deliberadamente su fuerza, pero nunca la exageraba. En otras palabras, cuando Seimei dijo que lo había aprendido, su nivel de habilidad real estaba definitivamente mucho más allá de eso. Por lo tanto, los sentimientos de Ryosuke eran complejos. Una vez más, no había logrado ponerse al día. Por un momento, se llenó de energía negativa. Seimei percibió profundamente el cambio en sus emociones y adivinó aproximadamente la razón con un poco de pensamiento. Sin embargo, no ofreció ningún consuelo porque era la verdad. Sin querer insistir en el tema, Seimei preguntó, ¿dónde está Shizuko? Aún no ha llegado. En el pasado, Mifutani Shizuko siempre era la primera en llegar a las reuniones. Pero ahora. Seimei miró la hora. Era casi la fecha límite para el montaje y aún no había llegado. Esto dejó a Seimei un poco sorprendido. ¿Pudo haber pasado algo? Pensó Seimei. No sé, Ryosuke respondió con indiferencia. Mientras hablaba, miró hacia la entrada del pueblo y vio a Mifutani Shizuko corriendo hacia allí. Entonces hizo un gesto y gritó. Shizuko, ven aquí. Al oír su llamada, Mifutani Shizuko giró la cabeza rápidamente. Tras reconocerlos, forzó una sonrisa y se acercó rápidamente. Shizuko, ¿por qué llegas tan tarde hoy? ¿Pasó algo? Ryosuke preguntó antes de que Mifutani Shizuko se acercara. Mifutani Shizuko negó con la cabeza y esbozó otra sonrisa forzada, diciendo, nada, solo me desperté tarde. ¿Es eso así? Ryosuke se tocó la barbilla y dijo con seriedad. Entonces deberías poner un despertador para no quedarte dormido como yo. Mirando al divagador Ryosuke, Seimei se preguntó si realmente estaba inconsciente o si estaba tratando intencionalmente de aliviar la presión de Mifutani Shizuko. Cualquiera con ojos podría ver que la llegada de Mifutani Shizuko a esa hora no se debió simplemente a que se quedó dormida. Sus ojos rojos e hinchados indicaban que había estado llorando no hacía mucho tiempo. Conectando esto con el hecho de que estaban a punto de dirigirse al campo de batalla, no fue difícil adivinar que se trataba de lágrimas derramadas durante las despedidas de su familia. Esto también hizo que Seimei se diera cuenta profundamente de que este era un mundo real. Aquí, la guerra era la guerra. No se justificaría solo por unas cuantas consignas. Los ninjas también eran humanos. Tenían sus propias emociones, familias, amigos y vidas. Su muerte afectaba a un gran número de personas. Por lo tanto, había muchas personas que temían la guerra, pero estaban atadas a una serie de reglas y conceptos y solo podían ser obligadas a aceptarla. ¡Ay! ¡Qué mundo tan retorcido! Suspirando interiormente,
Seimei dejó de pensar más y comenzó a esperar pacientemente la partida del equipo. El tiempo pasaba minuto a minuto. Cuando el equipo estuvo completamente reunido, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, apareció ante todos. Lo que siguió fue un discurso apasionado e inspirador. Cabe mencionar que sus palabras fueron muy motivadoras. Tras el discurso, los jóvenes Chunin y Genin se llenaron de entusiasmo, deseosos de ir al campo de batalla y luchar contra el enemigo de inmediato. Incluso Mifutani Shizuko, que estaba de mal humor, mostró una leve sonrisa después de escuchar sus palabras. Solo los Jonin mantuvieron expresiones serias durante todo el relato, aparentemente impasibles ante sus palabras. Pero pensándolo bien, tenía sentido. Quienes podían convertirse en Jonin se habían abierto paso entre montañas de cadáveres y mares de sangre. Su voluntad no era algo que se pudiera cambiar fácilmente con unas pocas palabras. Para motivarlos, se necesitaban beneficios tangibles o un sentido de rectitud. De lo contrario, ¿por qué te escucharían con solo palabras vacías? ¿Solo porque eres el Hokage? El Hokage fue elegido por todos. Bien. Quizás, probablemente. Seimei negó con la cabeza, deteniendo sus pensamientos. Estos asuntos aún estaban lejos de él, y no quería involucrarse en ellos. Al final, el mundo ninja era un mundo donde la fuerza reinaba suprema. Mientras tuvieras suficiente fuerza, incluso si no entendías nada, podías hablar con los puños. Si no te gustaba alguien, podías simplemente derribarlo de un puñetazo. ¿Para qué molestarse en pensar tanto? Por lo tanto, aumentar la fuerza era lo más importante. Unos minutos más tarde, el discurso terminó y el equipo partió. Seimei hizo un recuento aproximado. Había unos 30 Jonin y 60 o 70 Tokubetsu Jonin acompañándolos. En cuanto a Chunin y Genin, había más de 300, cerca de 400 en total. Un equipo tan grande naturalmente no podía moverse demasiado rápido. Sin mencionar que también había docenas de carros de suministros. Por lo tanto, les tomó 2 semanas completas abandonar la Tierra del Fuego y entrar al campo de batalla en la Tierra de la Lluvia. En cuanto entraron en la Tierra de la Lluvia, los recibió una llovizna continua. A menudo, no veían el sol durante 2 o 3 días. Así pues, el progreso del equipo se ralentizó aún más. Casi otra semana después, llegaron a un cañón. Cruzarlo y caminar unas decenas de millas más los llevaría al campamento principal de Konoha en el país de la lluvia. Ese era su destino para este viaje, y estas docenas de carros de suministros también se dirigían allí. Seimei miró el profundo cañón que había frente a él, frunciendo el ceño. Incluso él, un novato en el campo de batalla, sabía que ese terreno era perfecto para emboscadas. Seimei no creía que esos Jonin no lo notaran. Entonces, ¿por qué tomar esta ruta? Seimei no podía pensar en ninguna otra razón excepto verse obligado a hacerlo. En otras palabras, la situación del lado de Konoha en el campo de batalla del país de la lluvia era mucho menos optimista de lo que había imaginado. De lo contrario, no habrían mantenido esa ruta de suministro. Por suerte, los Jonin de Konoha tampoco eran incompetentes. Antes de entrar al cañón, redujeron el ritmo del equipo. Al mismo tiempo, enviaron varios escuadrones para registrar el frente y los acantilados de ambos lados en busca de posibles emboscadas enemigas. El tiempo pasaba segundo a segundo mientras el equipo avanzaba lentamente. De repente, una fuerte explosión vino del acantilado distante y se pudo ver una tenue llama carmesí elevándose. Es una etiqueta explosiva, hay una emboscada. Alguien del equipo gritó y de repente la multitud entró en pánico. Afortunadamente, los Jonin hablaron a tiempo para detener el caos. Capítulo 32. Capítulo 32. Primera batalla. Todos, formen una formación defensiva. Un grito severo vino desde el frente del grupo. Al escuchar esto, los Chunin del grupo tomaron acción inmediatamente, organizando a los Genin a su alrededor para la defensa basada en la proximidad. Los Tokubetsu Jonin también comenzaron a actuar de acuerdo con sus áreas de especialización.
Los expertos en combate salieron inmediatamente del grupo para apoyar a los ninjas responsables del reconocimiento. Los expertos en percepción sensorial se sentaron en el lugar y comenzaron a utilizar sus técnicas para sondear los alrededores, evitando cualquier ataque sorpresa. Otros también tenían sus propias tareas. Todo era tan eficiente, como si hubieran ensayado decenas o incluso cientos de veces. Todos podían encontrar su posición. Solo los genin novatos como Seimei, que no entendían nada, podían seguir las instrucciones de los chunin que los rodeaban, como marionetas con hilos. Este sentimiento era terrible, como si su destino estuviera en manos de otros, sin sensación de seguridad. A pesar de esto, Seimei todavía no actuó precipitadamente. En esta situación, no era el momento para que un simple genin como él se destacara. Durante las últimas 3 semanas, debido a la gran cantidad de gente y la necesidad de viajar, no tuvo mucho tiempo para mejorar su técnica. Incluso reduciendo al mínimo su tiempo de descanso, solo pudo entrenar 3 o 4 horas al día como máximo. Por lo tanto, el chakra utilizable que tenía era solo alrededor de 1500 puntos. Para no llamar la atención, utilizó todo este chakra para practicar la técnica del reflejo del corazón, elevando su nivel de competencia de LV3, 683.000, a LV3, 875.000. Un aumento total de 192 puntos de competencia. También aumentó su competencia en Sharingan en 19 puntos, alcanzando 69.000. Aunque el aumento fue pequeño, cada detalle contaba, y Seimei no lo desestimó. Además de eso, estaba la técnica de refinamiento de chakras. Con 3 o 4 horas de práctica cada día, más los 3 días de entrenamiento completo antes de la partida, su competencia había aumentado de LV3, 346.000, a LV3, 454.000. Como resultado, su límite de chakra aumentó en 864 puntos, llegando ahora a 4074 puntos. En ese momento, volvió a sentir vagamente el límite de su cuerpo. Seimei estimó que cuando su límite de chakra aumentara a alrededor de 5000 puntos, probablemente se estancaría. Sin embargo, esto ya era mucho mejor de lo que había anticipado. Auge. Justo cuando Seimei estaba perdido en sus pensamientos, una fuerte explosión vino de repente desde el acantilado lateral, seguida por el sonido metálico de metal chocando. Seimei levantó la vista y vio a varios ninjas con uniformes de Jonin de Iwagakure luchando contra Jonin de Konoha. Junto a ellos había una docena de Chunin de Iwagakure. Sharingan. Al ver que nadie a su alrededor le prestaba atención, Seimei activó silenciosamente su Sharingan. Al instante, todo lo que tenía delante quedó claro. En su visión, aquellos Chunin de Iwagakure, aprovechándose de que los Jonin de Konoha estaban enredados, rápidamente formaron sellos manuales y luego golpearon sus manos contra la pared del acantilado al unísono. Al ver esto, Seimei pareció darse cuenta de algo. Maldijo para sus adentros, desactivó rápidamente su Sharingan, agarró a los 2 compañeros a su lado y saltó hacia atrás. De repente, al ser arrastrados de esa manera, Ryosuke y Mifutani Shizuko perdieron el equilibrio y tropezaron en el lugar. Sin embargo, confiando en su compañero de equipo, no tuvieron problemas. Y justo cuando se retiraban, se escuchó el sonido de rocas rompiéndose desde el acantilado lateral. Entonces, innumerables rocas grandes y pequeñas cayeron del cielo, como una lluvia de meteoritos, todas estrellándose hacia el área donde estaban Seimei y los demás. Al instante, el caos estalló abajo. Aunque los ninjas no eran gente común, su defensa no era mucho más fuerte. Al ser golpeados por tales rocas que caían, incluso si no morían, resultarían gravemente heridos. Así que todo el mundo estaba esquivándolo desesperadamente. Unos momentos después, el polvo se asentó. La lluvia torrencial caía sobre sus rostros, dejando rastros de barro. Seimei, gracias a ti. Ryosuke, mirando el desorden en el suelo, dijo sinceramente. La ola de rocas que caían puede no haber sido un gran problema para los Chunin, pero para los genin como ellos, especialmente los genin novatos, era bastante peligroso. Ahora, había una docena de genin aproximadamente tirados entre los escombros circundantes. Me pregunto si estarán vivos o muertos.
Sin embargo, Seimei y los demás no tenían tiempo para preocuparse por el destino de estas personas por ahora, porque sus propios problemas habían llegado. Vieron casi 100 Iuanin apareciendo en ambos extremos del cañón, rodeándolos por ambos lados. A juzgar solo por los números, su equipo aún tenía una ventaja absoluta. Pero en términos de calidad, estaban significativamente superados. Esta vez, los Iuanin estaban claramente bien preparados. No había un solo genin en sus filas. Todos eran chunin o élites superiores. ¿Y su lado? En su equipo de casi 400 miembros, los genin representaban más de la mitad, y muchos de ellos eran novatos como Seimei y sus compañeros de equipo que se habían graduado hacía poco tiempo. Se podría decir que esta batalla fue extremadamente peligrosa. Solo puedo esperar que el campamento principal en el frente pueda reaccionar rápidamente, de lo contrario, Seimei miró a los Jonin de ambos lados que aún luchaban en las paredes del acantilado, respiró hondo y dijo en voz baja: ustedes dos, no se alejen demasiado de mí más tarde. Al escuchar esto, los corazones que latían nerviosos de Ryosuke y Mizutani Shizuko se calmaron un poco. Seimei todavía quería cuidar de estos dos compañeros de equipo dentro de sus capacidades. Después de todo, habían estado juntos durante casi 4 meses, y Seimei no quería que murieran así como así. Por supuesto, si las cosas se volvieran imposibles, no las forzaría. Desde el comienzo mismo de la formación de su equipo, ya se había preparado mentalmente para tal posibilidad. El tiempo transcurría y la escena permanecía en silencio. Todos estaban listos para la batalla. Finalmente, justo cuando los dos bandos estaban a punto de enfrentarse, alguien de la multitud gritó: «¡Maten!». Al instante, todo el campo de batalla estalló en ruido. Gritos, alaridos, el choque de armas, el del ninjutsu, todo tipo de sonidos llenaron el aire. Ese grito de matar pareció haber activado un interruptor, arrojando todo el campo de batalla al caos. Aunque Seimei y los demás estaban cerca del centro del grupo, su formación estaba algo dispersa debido al ataque de las rocas que caían, por lo que fueron atacados de inmediato. Más de 30 chunin de Iwagakure utilizaron el estilo tierra para acercarse rápidamente a su ubicación desde el subsuelo. Al ver sus acciones, estaba claro que tenían la intención de atacar al centro, dividiendo todo el convoy en dos y expandiendo el campo de batalla, causando el máximo de bajas a los ninjas de Konoha. Seimei percibió cuidadosamente la posición de uno de ellos, silenciosamente sacó un kunai y lo arrojó en el momento en que el Iuanin emergió del suelo. ¡Ah! Un grito atravesó el aire. El Iuanin acababa de emerger de la tierra cuando un kunai golpeó con precisión su cuenca ocular. La sangre le corría por la mejilla e intentó ver quién lo había atacado. Pero al instante siguiente, otro kunai voló hacia él, atravesándole el corazón. Con este golpe fatal, el Iuanin cerró los ojos de mala gana. El proceso por el cual Seimei mató a este Iuanin parecía simple, pero no lo fue. Primero, necesitaba tener una comprensión precisa de la posición del oponente para lanzar el kunai en la primera oportunidad. En segundo lugar, la precisión del lanzamiento de kunai debía ser muy alta para matar de un solo golpe. Si el oponente tenía la oportunidad de contraatacar, no sería fácil matarlo. Por último, necesitaba tener una fuerte fortaleza mental, no dejarse perturbar por factores externos. Al igual que ahora, otro chunin de Iwagakure ya estaba en combate con Ryosuke. Si Seimei hubiera decidido intervenir, definitivamente no habría podido matar al Iuanin que tenía delante. Capítulo 33. Capítulo 33. Jugando a lo seguro. Piedra Negra. Al ver al ninja de Iwa morir a manos de Seimei de un solo golpe, el ninja que luchaba contra Ryosuke se puso rojo de ira. Con un rugido, empujó con fuerza a Ryosuke hacia atrás y cargó directamente contra Seimei. Al ver esto, Seimei no esquivó ni evadió el ataque. Pateó el suelo con ambos pies y se abalanzó sobre su oponente de frente. Sonido metálico. Dos kunais chocaron, emitiendo un nítido sonido metálico. Ambos ejercieron fuerza simultáneamente, provocando que los kunais se frotaran intensamente entre sí, produciendo chispas. Al observar atentamente la ira en los ojos del oponente, la expresión de Seimei permaneció sin cambios.
Quizás el oponente tenía una relación cercana con el Ibuanin que mató y se enfureció por su muerte, pero aquellos que matan, serán asesinados. Una vez en el campo de batalla, uno debe estar preparado para la muerte. Era imposible para Seimei permanecer indiferente mientras otros intentaban quitarle la vida. Por lo tanto, Seimei no sintió ninguna carga psicológica por matar al oponente. Varios pensamientos cruzaron por su mente. Seimei lanzó un grito bajo, detuvo con fuerza el kunai del ninja de Iwa, retrocedió medio paso y se lanzó de nuevo hacia adelante. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El áspero sonido del metal chocando resonó continuamente. Seimei blandió su kunai, creando una defensa impenetrable. Utilizó al máximo las diversas técnicas de combate de su taijutsu básico. Aunque no poseía ninguna técnica avanzada, aún así luchó contra el Chunin que tenía frente a él hasta detenerlo, creando distancia una vez más. Los dos se quedaron inmóviles. Ichiro, mirando a Seimei a unos pasos de distancia, recuperó la racionalidad que casi había perdido debido al estímulo de la muerte de su amigo. Aunque se resistía a admitirlo, este joven genin frente a él realmente tenía las calificaciones para hacer que lo tomara en serio. Sin mencionar nada más, en términos de combate cuerpo a cuerpo, el oponente no era mucho más débil que él. De hecho, si no fuera por su mayor experiencia en combate y la ventaja del físico de un adulto, incluso podría haber sufrido una ligera desventaja en la pelea anterior. Mientras Ichiro observaba a Seimei, Seimei también lo observaba a él. Tras su breve intercambio, había calculado aproximadamente la fuerza del oponente. Aunque ninguno de los dos había usado otras técnicas aún, Seimei estaba seguro de que el oponente no era rival para él. Sin embargo, Seimei miró discretamente a su alrededor. En ese momento, el campo de batalla era un caos y se oían ruidos de lucha por todas partes. Aunque Konoha tenía una ventaja numérica, la gran cantidad de gente también impedía que los Chunin desataran plenamente su poder. El área del cañón no era espaciosa para empezar, y los Chunin de Iwagakure habían venido preparados, sin entrar en combate directo con los Chunin de Konoha. Siempre que tenían la oportunidad, se lanzaban contra la multitud, usando a los numerosos genin de Konoha como escudos. De esta manera, ambos bandos se mezclaron y los Chunin de Konoha dudaron en utilizar ninjutsu poderosos, incluso siendo cautelosos con las etiquetas explosivas. Por el contrario, estos Ibuanin de élite no tenían tales escrúpulos. De todos modos, los genin en el campo de batalla representaban una pequeña amenaza para ellos. Podían moverse con libertad, usando su rica experiencia en combate para infligir bajas. Con un lado controlado y el otro sin restricciones, el resultado era predecible. Seimei no sabía nada de otras zonas, pero en los alrededores, varios genin ya habían caído. Por lo tanto, aunque confiaba en derrotar al Ibuanin que tenía frente a él, Seimei no tenía la intención de hacerlo, ya que solo le traería más problemas. Como dice el refrán, el árbol más alto del bosque será el primero en ser derribado por el viento. Los genios eran a menudo el blanco de los ninjas de diversas aldeas. Matar a Blackstone todavía podría explicarse como un ataque furtivo, pero si derrotó a Ichiro de frente, no sería fácil de justificar. Seimei no quería ser un objetivo. Solo quería sobrevivir sano y salvo hasta el final de la guerra. Así que lo único que le quedaba por hacer era mantener el punto muerto. Aunque Konoha fue tomada por sorpresa, no fueron completamente aniquilados. Después de todo, este lugar no estaba lejos del campamento principal de Konoha en el país de la lluvia. Podrían descubrir la anomalía en cualquier momento y enviar refuerzos. En ese momento, si Iwagakure no se retiraba a tiempo, la situación se revertiría. El propósito del ataque sorpresa de Iwagakure era obtener una ventaja y debilitar las fuerzas de reserva de Konoha tanto como fuera posible, no luchar contra Konoha hasta la muerte. Por lo tanto, Seimei estimó que estos Ibuanin no se quedarían aquí por mucho tiempo. Lo que tenía que hacer era aguantar durante ese tiempo. Y para aguantar, no podía dejar que el Ibuanin que estaba frente a él permaneciera inactivo. Con esto en mente, Seimei no perdió más tiempo. Rápidamente formó sellos manuales y utilizó la técnica Body Flicker, apareciendo frente a Ichiro como una ráfaga de viento y enfrentándolo en combate.
El ninjutsu de rango D, técnica de parpadeo corporal, solo podía crear un efecto similar a la teletransportación cuando uno se enfrentaba a oponentes más débiles que uno mismo. Pero cuando se enfrentaban a oponentes del mismo nivel o superior, su velocidad de reacción era suficiente para ver a través de este nivel de teletransportación. Así que, a sus ojos, simplemente parecía un aumento de velocidad. Por lo tanto, a pesar de que Seimei utilizó la técnica de parpadeo corporal, Issei Ichiro aún reaccionó y logró bloquear. Esto obligó a Issei Ichiro a interrumpir su proceso de lanzamiento de ninjutsu. Así es, Issei Ichiro estaba a punto de usar ninjutsu contra Seimei. Como había determinado que las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Seimei no eran más débiles que las suyas, naturalmente quería aprovechar sus puntos fuertes y usar ninjutsu, en el que los Chunin eran más competentes, para atacar. Desafortunadamente, Seimei percibió esta intención y perdió su oportunidad. No solo lo perdió ahora, sino que tampoco tendría otra oportunidad más adelante. Ya sea que fingiera retirada o creara distancia con fuerza, siempre que hubiera señales de que estaba formando sellos manuales para lanzar ninjutsu, Seimei lo interrumpiría. Ya sea a través del combate cuerpo a cuerpo o con herramientas ninja, se aseguró de que Issei Ichiro no tuviera oportunidad de usar ninjutsu. Los samuráis del País del Hierro pudieron asegurarse un lugar en el mundo ninja confiando en este método. Aunque Seimei no poseía la fuerza ni la velocidad del samurái, su taijutsu básico nivel 3 combinado con su lanzamiento de shuriken nivel 3 era suficiente para suprimir a un chunin de Iwagakure promedio. Además, Ryosuke y Mifutani Shizuko también brindaron apoyo desde un costado. Aunque su fuerza no podía amenazar a Issei Ichiro, ocasionalmente lanzar uno o dos shuriken aún podían perturbarlo. De esta manera, Issei Ichiro solo podía verse obligado a entablar un combate cuerpo a cuerpo con Seimei. El tiempo pasaba segundo a segundo. Las batallas en las afueras y los acantilados aún continuaban, y la conmoción causada por los Jonin se hacía cada vez más intensa. De vez en cuando, las ondas de choque de las batallas se extendían, obligando a todos en el campo a esquivarlas. Incluso Issei Ichiro logró aprovechar una oportunidad gracias a esto. Esquivó una roca que caía sobre su cabeza, levantó las manos y rápidamente formó sellos manuales, lanzando el icónico ninjutsu de Iwagakure, estilo tierra. Regresó a la costa de la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. Al ver las innumerables púas afiladas que emergían del suelo, Seimei no dudó. Se retiró de inmediato con Ryosuke y Mifutani Shizuko, esquivando por poco el ataque. Antes de que Issei Ichiro pudiera lanzar una segunda ola de ataques, Seimei liberó a Ryosuke y Mifutani Shizuko. Luego, con un toque de su mano, agarró 3 kunais y los arrojó casualmente, apuntando con precisión a la garganta, el corazón y el abdomen inferior de Issei Ichiro. Al ver los kunais volando hacia él a gran velocidad, el corazón de Issei Ichiro dio un vuelco y rápidamente los esquivó hacia un lado. Durante su pelea anterior, los kunais lanzados por Seimei le habían dejado una profunda impresión, por lo que naturalmente no se atrevió a ser descuidado ahora. Si no fuera por la falta de cualquier anormalidad en los ojos de Seimei, habría pensado que el oponente ya había despertado el Sharingan. Así es, Issei Ichiro había reconocido desde hacía mucho tiempo la identidad de Seimei como un ninja Uchiha por el símbolo del clan Uchiha en su ropa. Y en su impresión, solo un ninja Uchiha que había despertado el Sharingan podía usar kunais con tanta fluidez a una edad tan joven. Desafortunadamente, Seimei fue cauteloso y no reveló la existencia de su Sharingan de principio a fin. Capítulo 34. Capítulo 34. La matanza. Zumbido. 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 Justo cuando Issei Ichiro esquivó el ataque kunai, varios shuriken volaron, bloqueando vagamente su camino de escape. Sin otra opción, Issei Ichiro solo pudo blandir el kunai en su mano, desviando el shuriken entrante. Aprovechando esta oportunidad, Seimei utilizó una vez más la técnica Body Flicker, acercándose a Issei Ichiro a la velocidad del rayo. Luego, los acontecimientos volvieron a desarrollarse como antes. Los dos volvieron a enredarse. Ryosuke y Mifutani Shizuko, siguiendo las instrucciones de Seimei, permanecieron cerca de él, ayudando a interrumpir los movimientos de Issei Ichiro. ¡Maldita sea!
Al observar que los movimientos de combate de Seimei se volvían cada vez más fluidos, Ichiro sintió que se había convertido en el compañero de entrenamiento del enemigo y que su ira no tenía salida. En ese momento, un kunai voló desde un lado. Pero el objetivo del ataque no era Ichiro, sino Seimei, quien estaba inmerso en la pelea. ¡Cuidado! Ten cuidado. Dos gritos de advertencia se oyeron casi simultáneamente. Seimei sintió un escalofrío en el corazón y se retiró rápidamente. ¡Zas! Un kunai cortó el aire y pasó frente a sus ojos. Seimei miró hacia la dirección de donde venía el kunai y vio a un Iguanin de mediana edad corriendo hacia él, con un chunin de Konoha persiguiéndolo. El primer grito de advertencia vino de este chunin de Konoha. Seimei lo reconoció. Era el chunin que había organizado su defensa anteriormente. Había estado apagando incendios por todas partes y ahora había llegado a su rescate. Sin embargo, Seimei miró al Iguanin de mediana edad que acababa de atacarlo, su expresión se oscureció. Si no fuera por la interferencia de este tipo, todavía estaría ganando experiencia de combate contra Ichiro. Ay, ¿por qué no me dejaste relajarme un poco? Tuviste que obligarme. De hecho, Seimei estaba listo para actuar. El oponente tenía claramente en la mira a él. En esta situación, seguir jugando a lo seguro solo conduciría a que lo rodearan y lo atacaran. Como ese era el caso, solo podía atacar primero, en cuanto a exponer su fuerza. Bueno, expondría un poco. Con un pensamiento, Seimei sacó 6 shuriken y los arrojó con fuerza. 3 se utilizaban para bloquear la retirada del oponente, 3 para anticipar sus movimientos y los 2 restantes apuntaban directamente a sus puntos vitales en el pecho y el abdomen. El Iguanin de mediana edad parecía no esperar que el contraataque de Seimei fuera tan decisivo, por lo que su respuesta fue un poco rígida. Este retraso permitió que el chunin de Konoha que estaba detrás lo alcanzara y lo enfrentara en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cada ventaja tenía su desventaja. Seimei había impedido que el oponente se acercara, pero también le dio a Ichiro la oportunidad de respirar. Casi en el mismo momento en que lanzó el shuriken, Ichiro también le lanzó kunais. Seimei no tuvo tiempo de bloquear y solo pudo intentar esquivar lo mejor que pudo. Esta esquiva le dio a Ichiro más tiempo. Rápidamente creó distancia, completó sellos de mano en un abrir y cerrar de ojos y luego golpeó su palma contra el suelo, usando la técnica estilo tierra. Palma dividida de tierra. Al instante, aparecieron varias fisuras de 1 metro de ancho, que se extendieron rápidamente en forma de abanico desde su palma hacia la ubicación de Seimei. Ryosuke y Mizutani Shizuko intentaron interferir, pero debido a su falta de experiencia en combate, no aprovecharon la oportunidad adecuada y los kunais y shuriken que lanzaron no alcanzaron su objetivo. Al final, Ichiro ejecutó con éxito su técnica. Sintiendo el suelo temblar bajo sus pies y viendo las fisuras acercándose rápidamente a él, la expresión de Seimei se volvió seria. Levantó las manos y formó sellos manuales a la mayor velocidad que pudo reunir, usando la técnica Body Flicker. Finalmente, antes de que las fisuras lo envolvieran, confió en su ventaja de velocidad para escapar del alcance del jutsu. Había que decir que este tipo de ninjutsu, que podía causar terremotos, era muy desfavorable para los ninjas que no podían volar. Si no fuera por el chakra limitado de Ichiro y su falta de dominio de esta técnica, Seimei podría haber tenido problemas incluso para mantenerse en pie, y mucho menos para correr a alta velocidad. Afortunadamente, todo había terminado. Seimei miró a Ichiro, que tenía una expresión estreñida en la distancia, y sin dudarlo, cargó hacia él. Pero más rápidos que él fueron los 3 kunais que había lanzado. Ichiro tenía un ojo agudo y vio la etiqueta explosiva a cada uno de los kunais, por lo que se retiró inmediatamente. Auge. Un destello de fuego estalló cuando la etiqueta explosiva detonó. Una onda de choque visible se extendió rápidamente desde el kunai. Un alboroto tan fuerte provocó una pausa momentánea en las batallas circundantes. Sin embargo, Seimei no le prestó atención. Una vez que decidió actuar, no dudó en hacerlo. Bajo la cubierta de las llamas de la etiqueta explosiva, se acercó a Ichiro. Entonces,
Justo cuando Ichiro pensó que iba a entrar en combate cuerpo a cuerpo nuevamente, de repente se detuvo, sus manos se movieron rápidamente, formando los 6 sellos de mano de rata, tigre, perro, buey, conejo, tigre en un suspiro. Tomando una respiración profunda y reuniendo chakra del estilo fuego en su garganta, Seimei exhaló con fuerza. En el siguiente momento, bolas de fuego parecidas a semillas de flores de fénix aparecieron una tras otra, volando hacia Ichiro en una danza giratoria. Independientemente de la efectividad de la técnica, la escena por sí sola era innegablemente magnífica y encajaba perfectamente con el estilo de Lucia. Sin embargo, Ichiro no tuvo tiempo de apreciar este espectáculo. Cuando vio a Seimei formando sellos con las manos, tuvo un mal presentimiento. Ahora, esta premonición se había hecho realidad y él solo podía optar por evadirla. Las bolas de fuego volaban hacia él una tras otra. Ichiro esquivó a diestro y siniestro, logrando evitar ser completamente envuelto por las llamas. Pero las lesiones eran inevitables. Cuando las llamas se apagaron, su ropa estaba quemada en muchos lugares y habían aparecido varias ampollas en su rostro. Esto se debió a que el estilo de fuego, técnica de fuego del sabio Fénix de Seimei no era de alto nivel, las llamas que producía no eran muy potentes y no había activado su Sharingan como apoyo, por lo que no pudo asestar golpes precisos. Por eso, el oponente solo sufrió heridas leves. De lo contrario, con una oportunidad tan buena, incluso si no pudiera matar al oponente directamente, al menos podría herirlo gravemente. Afortunadamente, tenía un plan de respaldo. Antes de que el chakra de su cuerpo pudiera recuperarse, Seimei comenzó a formar sellos manuales nuevamente. Al ver esto, Ichiro entró en pánico y estuvo a punto de usar ninjutsu para escapar. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una fuerza mental dominante irrumpió en su mente, haciéndole ver la imagen de Seimei lanzando kunais. Ichiro no tuvo tiempo para pensar, e instintivamente se esquivó hacia un lado. Pero al instante siguiente, un dolor punzante le salió del pecho. Ichiro bajó la mirada y vio un kunai incrustado en su corazón. En sus últimos momentos, Ichiro luchó por mirar a Seimei. Al ver que su brazo aún no había bajado, murmuró: «Genjutsu». De hecho, justo ahora, Seimei había usado Genjutsu en él. Sin embargo, no se trataba de la ilusión demoníaca, técnica de las estacas grilletes, sino de la aparentemente inútil técnica de reflejo del corazón. La ilusión demoníaca, técnica de la estaca encadenadora, requería la cooperación del Sharingan. Aunque Seimei planeaba exponer parte de su fuerza, no incluía el Sharingan. Naturalmente, no podía utilizar esa técnica. Eso dejó solo la técnica de reflexión del corazón. Aunque esta técnica era aparentemente inútil, siendo su función principal ayudar en la evolución del Sharingan, tenía algunos efectos genjutsu. Podría alterar los sentidos del objetivo hasta cierto punto, afectando así su juicio. Justo ahora, había hecho que Ichiro viera la ilusión de lanzar kunais con antelación. Tras esquivarlos, Ichiro realizó su verdadero movimiento. Finalmente, lograron matarlo de un solo golpe. La razón por la que Ichiro cayó sin ninguna resistencia fue completamente porque el dominio de Seimei de esta técnica era demasiado alto. En el nivel 3, cerca del nivel 4, tenía la mayor competencia entre todas sus habilidades. Aunque el efecto que producía no podía alcanzar el nivel de un genjutsu de rango A, tampoco sería más débil que un genjutsu de rango C promedio. Era normal que Ichiro cayera en la trampa. Después de todo, ¿quién habría pensado que un simple genin como él dominaría tantas habilidades? Capítulo 35. Capítulo 35. Retirada. Zas. Un disparo de kunai desde atrás. Como si tuviera ojos en la parte posterior de su cabeza, Seimei inclinó ligeramente su cuerpo, esquivando el ataque furtivo. Al girarse para mirar en dirección al kunai, vio a un Iwanin Chunin abandonando a los 2 genin de Konoha que había estado reprimiendo y corriendo directamente hacia él. No solo él, sino otro Iwanin también se dio por vencido ante su oponente y se acercó. Obviamente, estos dos planearon unirse contra él. Seimei había anticipado esto. Cuando el Iwanin de mediana edad lanzó un ataque sorpresa contra él antes, sabía que había entrado en la mira del Iwanin y que ser el objetivo era solo cuestión de tiempo.
Como no podía evitarlo, tomaría la iniciativa. Es por eso que Seimei decidió matar rápidamente a Ishii Ichiro. Era para perturbar el ritmo de esta gente. Al igual que ahora, con Ishii Ichiro muerto, estas dos personas tuvieron que abandonar sus objetivos originales y concentrar su energía en él. Al hacer esto, a primera vista, parecía que Seimei se había convertido en un escudo para estos genin de Konoha. Pero, pensándolo mejor, uno se daría cuenta de que el riesgo al que se enfrentaba en realidad no había aumentado. De hecho, en general, fue incluso más bajo. Porque según el ritmo del oponente, después de que estos dos mataran a sus objetivos originales, probablemente se unirían a Ishii Ichiro para asediarlo. Pero ahora, con Ishii Ichiro muerto, el número de personas que lo asediaban disminuyó de 3 a 2, reduciendo significativamente el peligro. Al mismo tiempo, los genin de Konoha supervivientes, quisieran o no, atraerían la atención de otros Iwanin cercanos, reduciendo así el número de oponentes potenciales para él. De esta manera, siempre que controlara bien el ritmo, no tendría que enfrentarse a más enemigos en poco tiempo. Varios pensamientos cruzaron por su mente, y Seimei no perdió más tiempo. Inmediatamente sacó su kunai y se abalanzó sobre los dos oponentes. Al ver a Seimei abalanzándose sobre ellos, los dos ninjas de Iwa no dudaron en decirle una palabra. Intercambiaron miradas y también cargaron contra Seimei, con la clara intención de entablar un combate cuerpo a cuerpo. En términos generales, a menos que fueran ninjas de nivel genio, la cantidad de chakra dentro de sus cuerpos era limitada. Por lo tanto, durante las batallas, normalmente no usarían ninjutsu con tanta frecuencia, especialmente en un campo de batalla tan caótico. Porque nadie sabía si un enemigo aparecería y acabaría con ellos después de agotar su chakra. Así que cada ninja era meticuloso en sus cálculos. Es cierto que Seimei había demostrado impresionantes habilidades de combate cuerpo a cuerpo en su pelea con Ishii Ichiro, pero en última instancia esa fue una situación de 1 contra 1. Ahora, con estos dos Iwanin formando equipo, no creían que Seimei aún pudiera ser su rival. Por lo tanto, cuando vieron a Seimei acortando la distancia, preparándose para un combate cuerpo a cuerpo, no optaron por evadirlo, sino que enfrentaron su desafío de frente. De hecho, incluso se sintieron un poco afortunados. Después de todo, la escena de Seimei usando ninjutsu para matar a Ishii Ichiro aún estaba fresca en sus mentes. Aunque no lo dijeron en voz alta, aún sentían cierta aprensión. Ahora, Seimei había elegido el combate cuerpo a cuerpo, que era exactamente lo que querían. No creían que Seimei pudiera pelear 1 contra 2. La realidad fue tal como esperaban. Incluso con su taijutsu básico cultivado a la perfección de nivel 3, todas las técnicas dominadas y habiendo ganado algo de experiencia de Ishii Ichiro, Seimei todavía no pudo lograr una victoria de 1 contra 2. Por lo tanto, en poco tiempo, tuvo varias heridas nuevas en su cuerpo. Afortunadamente, todas fueron heridas superficiales y no afectaron su efectividad en combate por ahora. Sonido metálico. Sonido metálico. Seimei blandió su kunai, bloqueando los ataques de ambos Iwanin, luego dio un paso atrás, creando brevemente algo de distancia. Los dos Iwanin no lo persiguieron inmediatamente, sino que lo flanquearon desde ambos lados, acercándose lentamente. Durante esto, no se olvidaron de usar tácticas psicológicas para intentar debilitar el espíritu de lucha de Seimei. Niño, deja de forcejear. No podrás vencernos. Ríndete ahora y quizá te perdonemos la vida, dijo uno de ellos. Sí, chico, mira a tu alrededor. Hay alguien que pueda ayudarte. Ríndete ahora y evita el dolor, repitió el otro. Al oír esto, Seimei miró alrededor del campo de batalla. De hecho, todos los que estaban cerca estaban enfrascados en un combate. Nadie podía ayudarlo, ni siquiera Ryosuke y Mifutani Shizuko. En ese momento, estaban luchando contra un joven Iwanin, con otro genin de Konoha ayudándolos. 3 contra 1, la situación no era muy optimista, pero sus vidas no corrían peligro inmediato. Al confirmar esto, Seimei exhaló un suspiro de alivio en secreto. Luego volvió a centrar su atención en los dos que estaban frente a él. De hecho, en una situación de 1 contra 2, sin activar su Sharingan y confiando únicamente en sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, él no era rival para ellos.
Pero de la misma manera, tampoco fue fácil para estos dos matarlo. Así pues, la situación llegó a un punto muerto. Y esto era exactamente lo que necesitaba. Mientras pudiera mantener esta situación, Seimei no tendría prisa en absoluto. El tiempo estaba de su lado. Una vez que llegaran los refuerzos, la crisis se resolvería naturalmente. No había necesidad de luchar a muerte contra ellos dos. Al pensar en esto, la mentalidad de Seimei se volvió aún más estable. Al ver que Seimei no se vio afectado en absoluto por sus palabras, los dos Iguanin dejaron de perder el aliento y atacaron nuevamente. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El áspero sonido del metal chocando continuó. Los sentidos de Seimei estaban completamente alerta, luchando 1 contra 2, solo ligeramente en desventaja. La batalla duró 1 o 2 minutos. Finalmente, uno de los ninjas de Iwa no aguantó más. Tras hacerle una señal a su compañero, se distanció repentinamente, aparentemente preparándose para usar algún ninjutsu. Al ver esto, Seimei pensó para sí mismo: no está bien. Aunque sabía desde hacía tiempo que los dos no le permitirían ganar tiempo de esa manera, su repentino cambio de táctica lo tomó por sorpresa. Al principio pensó que al menos podría prolongarlo unos minutos más, pero su impaciencia después de tan poco tiempo lo dejó un tanto desprevenido. Justo cuando Seimei estaba a punto de crear distancia, el Iguanin restante de repente intensificó sus ataques, impidiéndole liberarse por un momento. La situación era crítica y Seimei pensó: ¿debería usar el Sharingan? Si tomaba al Iguanin con la guardia baja, Seimei confiaba en que podría matarlo de un solo golpe, pero no estaba seguro de si podría ocultárselo a los otros Iguanin. Si su Sharingan fuera expuesto, sin mencionar los problemas que seguirían, probablemente enfrentaría un asedio de un grupo de Iguanin de inmediato. Después de todo, cada ninja Uchiha que despertaba el Sharingan era un activo potencial. Si lograban eliminar a uno, el mérito sería considerable. Además, el Sharingan no tenía la protección del sello del pájaro enjaulado, y a Iwagakure no le importaría capturar uno para investigar. Por supuesto, incluso sin usar el Sharingan, Seimei podría no estar en peligro, pero esta sensación de perder el control de la situación lo hacía sentir muy inseguro. Justo cuando Seimei estaba dudando, varios silbidos agudos de diferentes duraciones sonaron repentinamente en el campo de batalla. Al oír estos silbidos, los Iguanin, que habían estado atacando ferozmente, se detuvieron de repente, con un cambio drástico en sus expresiones. Intercambiaron miradas rápidamente con los Iguanin que se habían retirado a la retaguardia. Luego, ambos formaron sellos manuales simultáneamente y usaron algún tipo de ninjutsu de estilo tierra, abriéndose paso hacia las afueras del campo de batalla. Esto es, un retiro. Seimei estaba sorprendido y encantado a la vez. Si los oponentes se retiraban, ya no tendría que luchar más. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.